Buenos días chicos, vamos a iniciar la clase. El día de hoy pues en la clase tenemos lo que es algo de teoría. Vamos a responder cada una de las diferentes preguntas que tenemos en nuestra cartilla. Así es que espero que estén listos con sus cuadernos para tomar apuntes o pues graben el... Igual saben que se sube el video a internet, pueden revisar luego. Pero para estudiar siempre yo recomiendo que tengan sus propios apuntes, que es mucho más fácil que estar volviendo a ver un video. Así es que vamos a responder la primera pregunta de nuestra cartilla. ¿Qué tenemos? ¿Cómo identificamos las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales las identificamos porque su incógnita va a estar en la parte del exponente. La variable independiente se encuentra en el exponente, en otras palabras. De esa manera lo identificamos. Pero para que quede más claro, pues vamos a responder la pregunta 2, que esta la va a complementar. ¿Cuál es la forma de la función exponencial y sus requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles tienen que cumplirse para que sea una exponencial? Entonces, si nosotros exponemos la forma de la función exponencial es f de x, obviamente, que ya sabemos que f de x significa y a elevado a x, tal y cual como lo decíamos hace un momento, que el término o la variable o nuestra incógnita está en el exponente, la variable independiente. Por favor, Vladimir y todos los que se conectan tarde, 5 minutos antes, 5 minutos después. Por favor, un poquito más de puntualidad, por favor. Y lo mismo en participación estudiantil, algunos se conectan súper tarde, luego se quedan fuera y dicen por qué. Bueno, esta es la forma de nuestra función exponencial. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que sea una función exponencial? Pues, este es muy importante, que a tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué debe ser diferente de 1? Porque si yo pongo 1 elevado a 7, ¿cuánto me da? Uno mismo. 7. 7. ¿Quién dijo 7? 1 mismo. 1 elevado a 9, ¿cuánto da? Uno. Correcto. Ese es el motivo por el cual debe ser diferente de 1. Porque si nosotros elevamos 1 a cualquier exponente, nos va a dar 1 mismo. Ese es el motivo. Entonces, un requisito es que A sea diferente de 1. ¿Qué más? Que A tiene que ser mayor que 0. Ese es otro requisito. ¿Qué más? Que X tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Este de aquí vamos a responder el por qué cuando veamos la gráfica. El de acá, ¿por qué? Porque si yo tengo 7 elevado a 0, ¿cuánto da? 0. 0 es que les voy a poner a ustedes. 1. Uno. Número elevado a 0 es 1.
9 elevado a 0 igual 1. Todo número elevado a 0 es 1. Por ese motivo, X no puede ser 0. Entonces tenemos ahí 3 requisitos primordiales que debe cumplirse para una función exponencial. Y los mismos se van a dar para la función logarítmica. Pero bueno, esa ya la vamos a ver luego. Pero son los mismos requisitos. Recuerden que la función logaritma no es otra cosa que la inversa de la exponencial. ¿Qué más? Bueno, la inversa es lo contrario. Un logaritmo es lo contrario de un exponente. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Nuestra tercera pregunta. Dominio. ¿Quién se acuerda qué es el dominio? ¿Alguien se acuerda qué es el dominio? Barreiro, Díaz, Orellana. El dominio. Sí, Son todos los elementos. El Son lado. X. son Son todos todos los elementos del primer punto. correcto, son todos los elementos del primer conjunto o del conjunto de partida. En el plano cartesiano, ¿cuál es el conjunto de partida? X. Excelente, son el eje de las X. Perfecto. Entonces, vamos a ver cuál es el dominio en nuestras funciones exponenciales. El dominio son en realidad son todos los números reales. Son los reales, ¿no? Así nomás la R voy a poner. Es decir, desde menos de infinito hacia más infinito. Son todos los reales, es toda la recta numérica. Son todas las X, como quieran escribirlo. Ya tenemos el dominio. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la cuarta pregunta? Alguien que me dé leyendo, por favor. ¿Cuál es el rango de la función exponencial? Excelente. Dominio, rango. ¿Quién se acuerda del concepto de rango? O con sus palabras, ¿qué es el rango? ¿Nadie se acuerda del rango? Pues el rango era donde llegaba del punto de partida. Cuando lo hacíamos gráficamente, si teníamos ABC 1, 4, 8, es a donde llega. ¿A dónde llega? En este caso el rango sería 1 y 8. En pocas palabras, si quiero irme al concepto, son los elementos del segundo conjunto que tienen relación con los elementos del primer conjunto. Están relacionados. El 4 no, porque no tiene una relación con el elemento del segundo conjunto. Entonces, el rango en nuestra función exponencial va a ser desde rango recorrido, ¿no? Desde 0, sin incluir, porque sabemos que no puede ser el 0. Si fuera incluido, fuera corchete, pero es sin incluir, hacia más infinito. En realidad casi no me gusta poner el signo más porque se sobreentiende, pero bueno. Ahí tenemos la cuarta pregunta. ¿Cuál es el rango o recorrido de 0 a más infinito? Siguiente pregunta. ¿Alguien que me ayude leyendo? ¿Cuáles son los puntos del corte en el eje de las Y por dónde pasa?
¿Cuáles son los puntos de corte? En realidad, veo que está algo redundante. Porque ¿por dónde pasa? Obviamente pasa por el punto de corte. Y siempre, siempre, ya sé, aquí se referencia a esa pregunta. El punto de corte en Y siempre va a ser 1. 1. Luego ya vamos a ver cuándo cambia, pero vamos desde el básico nosotros. 1. ¿Van a haber opciones que cambian? Sí, pero eso ya lo vamos a ver más adelantado. Ahorita estamos netamente centrándonos en esta. Y ahora decía la otra pregunta, ¿y por dónde pasa? Pasa por uno, A, punto y coma A. 1 en las X y A en las Y. Ya lo vamos a ver qué se refiere a eso cuando veamos la gráfica. Pero debemos tener en cuenta esto de aquí, que pasa por 1, siempre por aquí, por Y es 1. Ese es mi punto de corte en Y. Vamos a la siguiente pregunta que dice... Ahí se me ha ido mal la ¿Cuándo es decreciente? ¿Cuándo es creciente? creciente, me he comido la I. ¿Cuándo es creciente? Nuestra función exponencial es creciente cuando A, o sea, la base, es mayor que 1. ¿Cuándo es decreciente? La siguiente pregunta. Es decreciente cuando A está entre 0 y 1. Ustedes pueden ponerla en palabras o en símbolos que significa esto. A está entre 0 y 1. Para decir que algo está entre, se pone menor que. No puedo poner ahí. Mayor que no. Eso me da otra cosa. No me da un rango en específico, una sección en específica. Entonces, aquí es creciente cuando es mayor que 1. Cuando está entre 0 y 1 es decreciente. Recordemos que no puede ser menor que 0, que es lo que decíamos al inicio. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice nuestra cartilla? ¿Cómo es la gráfica de las funciones exponenciales? ¿Cómo es la gráfica de la función exponencial? Esta clase está súper corta, súper sencilla. Es un poco más teórica. Y es necesario para poder trabajar. La gráfica, cuando es creciente, es de esta manera. Recordemos que siempre pasa por Y es 1. Cuando es creciente, f de x, vamos a ponerle aquí, bueno, es igual a elevado a x. Y aquí digamos que a es mayor que 1. Voy a hacer una gráfica decreciente y vamos a decir que esa está entre 0 y 1.
Pero siempre igual pasa por y es igual a 1. Es como el reflejo de la gráfica, como que pongo un espejo y veo cómo se refleja. Obviamente la misma función f de x elevado a x, pero a está entre 0 y entre 1. Algo más quería aclarar. X llega a ser una asíntota. X se convierte en asíntota. Nunca pasa para las y negativas. Por el momento. ¿Qué sucede cuando pasa a las y negativas? Significaría que a esta función le estoy agregando o le estoy disminuyendo algo. ¿Cómo sería eso? Sería poniéndole aquí más 1, por ejemplo, o menos 3, por ejemplo. Ahí rompe esa excepción que yo decía hace un momento, que ya lo vamos a ver. Ahí rompe esa excepción, porque a la función exponencial le estamos agregando algo. O sea, a la parte que tiene mi incógnita, mi exponente x, le voy a agregar algo. Pero si no tiene nada, ahí x va a ser una asíntota. Y obviamente nunca, mi recorrido va a ser, como dije hace un momento, desde 0 hacia más infinito. Cambiaría, vuelvo a repetir, si es que a la función le agrego algo, ya sea positivo o negativo. Sobre todo cuando es negativo, ahí rompe este esquema porque se me está yendo a las y negativas. Ahí estaba explicando la parte del medio también que dije hace un momento que ya le iba a explicar. ¿Qué más nos dice? Punto de corte, ya lo vimos, corta en y es 1. Y eso es lo que tenemos en nuestra cartilla. Sin embargo, nosotros, como tenemos tiempo de sobra, van a escribir donde tengan qué se necesita para graficar una función exponencial. ¿Qué se necesita para graficar una función exponencial? Y pues para graficar una función exponencial, básicamente, esta y la logarítmica son muy sencillas. Necesitamos saber punto de corte, si la curva es creciente o decreciente, y la base. Que todo eso nos dan, todo eso nos los están dando al plantear el ejercicio. Es decir, nosotros no tenemos que realizar un ejercicio como lo hacíamos en las funciones cuadráticas. Dominio, vértice, o en las funciones racionales, teníamos que encontrar asíntotas y todo eso. Aquí es mucho más sencillo. Solo basta con ver la función, yo ya sé cómo es la gráfica. Si es que conozco los conceptos, obviamente. Vamos a ver unos ejercicios para que quede un poco más claro. Matemática es trabajando, viendo ejercicios.
Por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a 8 elevado a x, ya tengo ahí. ¿En qué nos fijamos? Dice que necesito para realizar la gráfica. Necesito es los puntos de corte. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Quién copió? Nadie copió. 1. Correcto, siempre y es 1, siempre. Por eso dije, ya nos están dando todo. 1, perfecto. Ahora dice, necesitamos saber si la curva es creciente o decreciente. ¿Cómo sabemos si es creciente o decreciente? ¿Cuándo es creciente? Cuando A es mayor que 1. ¿Y cuál es A aquí? El El 8. 8. Correcto. ¿Es mayor o es menor? Mayor. Mayor. ¿Será creciente o decreciente? Creciente. Ya tenemos, ya sabemos que corta por 1, que es creciente. ¿Qué nos hace falta saber? Simplemente nos hace falta saber. Ya se me fue. Se me fue. Ah, la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? 8. 8, así de fácil. Todos nos han dado. Ya solamente tengo que hacer la gráfica. Nos dieron todo. No tengo que resolver nada. No tengo que usar calculadora ni nada por el estilo. En las funciones exponenciales es solamente con esto ya puedo graficar. Nada más. Y con el gato que tiene el lino ahí. Ya está ahí. Ahora sí, podemos hacer nuestra gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No alcanzó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros con base a la base, se escuchó mucho, muy cacofónico eso, con la base tenemos que ir haciendo el número de rayitas, siempre uno más, si aquí es 8, pongámosle 9, ¿ya? Porque ese nos va a decir hasta dónde vamos a subir este de aquí. Primero, ¿qué hacemos? Punto de corte. Sabemos que siempre corte en Y es 1, siempre. Siempre corta acá. Y en las X voy a referenciar solamente en X1. ¿Pero para qué? Para subir. Desde X1 voy a subir en Y. ¿Hasta dónde? Hasta la base. Es decir, desde 1 subo hasta Y es 8. Tengo 2 puntos. Yo ya sabía que mi gráfica iba a ser creciente. Lo único que tengo que hacer es unir los puntos. Y ya está. Eso es todo, chicos. Esa es la clase de funciones exponenciales. En lo que es tema de funciones, creo que es una de las más sencillas. Vuelvo a hacer una retroalimentación de lo que hice. Primero, vimos nuestra función. ¿Qué preguntamos? Preguntamos si iba, por dónde iba a cortar. Sabemos que corta en Y1, siempre. Esa fue la primera pregunta. Luego, si la curva iba a ser creciente o decreciente. Va a ser creciente porque A es mayor que 1. Porque la base es mayor que 1, entonces es creciente. Y finalmente preguntábamos cuál es la base. La base es 8. ¿Para qué me sirve la base? Para yo tomar en las X de 1, subo
hasta lo que me indique la base. Nada más. Vamos a hacer una, pero en negativa. ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, profe, puede borrar, ya copiamos todo. Gracias. Marcela, es que a Marcela la veo copiando. ¿Ya puedo borrar? Thank you very much. Entonces vamos a ver una cuando es negativa. Aquí tengo f de x es igual a 4/8 de x. Ojo, esto de aquí está entre paréntesis. Si yo no pongo paréntesis, aquí me indicaría que solo el 4 está elevado a x. Por eso es muy importante aclarar siempre los paréntesis. Y hago hincapié en esto porque veo muchas veces problemas matemáticos en redes sociales que ponen si 1 por 1 por 1 por, ¿qué digo? Más. Aquí. Más por 0 por 2 elevado a 3, bueno, etcétera. Si no tiene paréntesis, están muchas veces mal planteadas. ¿Por qué? Porque según la prioridad de las operaciones, primero multiplicamos, bueno, resolvemos primero potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Pero hay operaciones que multiplican así. Ya. Que ponen una multiplicación y una división por igual y no les va a dar un resultado. Por eso existen los signos de agrupación. Por eso tenemos aquí el paréntesis que me dice que todo eso va a estar elevado a x. Ahora, ¿qué decía para que sea decreciente? Que a tenía que estar entre 0 y 1. ¿Está entre 0 y 1? Sí, no, ¿por qué? ¿Está o no está? Si yo divido 8 para 4, ¿cuánto da? 0,5. Correcto, y 0.5 ¿está o no está entre 0 y 1? Sí, sí está. Sí, sí está. Como está entre 0 y 1, significa que va a ser decreciente. El primer punto decíamos que tenemos que saber el punto de corte. Sabemos que siempre corte en y es 1. Segundo punto, si es creciente o decreciente. Va a ser decreciente porque es 0.5. Bueno, aquí sí no es necesario que esté. Porque es un solo número, ¿no? 0.5. Entonces sabemos que está entre 0 y 1, indica que va a ser decreciente. ¿Qué más? La base. ¿Cuál es la base? La base podemos poner o en fracción o en decimal. La base es 0,5. ¿Para qué me indica esta base? Para saber hasta dónde voy a subir. Desde X es 1. ¿Y hasta dónde voy a subir? Hasta aquí, hasta 0,5, hasta la mitad. Hasta aquí. Y obviamente uno los puntos. Y si uno los puntos, ahí tenemos. Se ha comprobado, es verdad, fue decreciente. Solamente uniendo estos dos puntos ya me va dando una forma que va a decrecer. Uniendo estos dos puntos. Y eso es todo, no tenemos que encontrar asíntotas ni nada. ¿Por qué? Porque el dominio dice que va a ser igual todas las DGLs de X. Si nos damos cuenta, continúa. Y si nos damos cuenta, igual va a continuar. Va a seguir para las de X para acá. Mientras más crezca, más
se va haciendo para acá. El recorrido desde 0, sin incluir, porque nunca topa las X sería nuestra asíntota, hacia las Y positivas. Si vemos, crece, 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 pero nunca va para abajo. Y eso sería lo que corresponde a nuestras funciones exponenciales. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no hay duda, igual el día de mañana estaremos reforzando. Si se les aparecen dudas, las anotan y las hacen mañana. Hoy día fue un poquito más de teoría que práctica. Mañana estaremos, o cuando tengamos clases, creo que mañana no, sino el jueves, estaremos reforzando lo que es las gráficas de las funciones. Nos quedaríamos ahí, chicos. Se cuidan.